Damas y caballeros, por favor, démosle la bienvenida al 24º presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Los quiero de vuelta. Hola, Estados Unidos. Hola, demócratas. Hace 12 años, esta noche, yo discursé en esta convención por primera vez. Conocieron a mis hijitas, Malia y Sasha. Ahora, dos mujeres jóvenes asombrosas que me llenan de orgullo. Se enamoraron de mi esposa y pareja Michelle, brillante, que me ha hecho mejor padre y mejor hombre, que ha inspirado a nuestra nación como la primera dama y de alguna forma no ha envejecido ni un día. Sí, yo sé, lo mismo no se puede decir de mí. Mis hijas me acuerdan todo el tiempo. Wow, has cambiado tanto, papi. Y luego tratan de arreglarlo. No, no mal, solamente más maduro. Y es verdad. Yo era tan joven esa primera vez en Boston. Y bueno, yo admito, a lo mejor estaba un poquito nervioso discursando ante un público tan grande, pero yo estaba lleno de fe. Fe en América. Los de grandes corazones, generosos, un país de esperanza que hicieron mi historia, todas nuestras historias posibles. Mucho ha pasado en el transcurso de los años. Y mientras esta nación ha sido probado por guerra y probado por recesión y todo tipo de retos,
Yo estoy ante ustedes de pie esta noche después de casi 2 términos como su presidencia para decirles que soy más optimista del futuro de Estados Unidos que jamás antes. ¿Cómo no podría estar esperanzado después de todo lo que hemos logrado juntos? Después de la peor recesión en 80 años. Nosotros luchamos. Hemos visto el déficit bajar, los 401k, recuperarse la industria automotriz, poner nuevos récords y nuevos récords de 8 años de desempleo y crear 50 millones de nuevos trabajos. Después de un siglo de intentarlo, declaramos que el cuidado médico en Estados Unidos no es un privilegio para unos pocos, es un derecho para todo el mundo. Después de décadas del hablar, empezamos a quitar nuestra necesidad del petróleo extranjero y duplicamos la producción de energía limpia. Trajimos más tropas a casa a su familia y llevamos a la justicia a Osama Bin Laden. Por medio de la diplomacia, terminamos con el programa de armas nucleares de Irán. Abrimos un nuevo capítulo con el pueblo de Cuba. Llevamos casi juntos a 200 naciones con un tratado climático para salvar el planeta para nuestros hijos. Pusimos las políticas para ayudar a los estudiantes con préstamos, proteger a los consumidores del fraude y quitar la condición ambulante de veteranos de guerra por la mitad. Y con valentía, los Estados Unidos aprendió que el amor no tiene límites y hay igualdad matrimonial en todo el país. Con tantas medidas, nuestro país es más fuerte, más próspero que cuando comenzamos. Y con cada victoria y cada derrota, yo he insistido que el cambio nunca es fácil, nunca es rápido, que no podríamos cumplir con todos nuestros retos con un término, una presidencia o una vida. Así que esta noche estoy aquí para decirles, sí, hay más trabajo que hacer. Más trabajo que hacer para cada estadounidense que necesita un aumento, un buen trabajo, el permiso pagado, una buena jubilación, un niño que necesita salir de la pobreza, una buena educación. Todos los que no han sentido el progreso de estos últimos 7 años y medio, necesitamos hacer más seguros nuestras calles, nuestro sistema de justicia penal más segura y más justa y nuestro mundo más seguro para la siguiente generación. No hemos terminado perfeccionando nuestra unión o viviendo para cumplir con el credo que todos estamos creados iguales, libres ante los ojos de Dios. Y ese trabajo tiene que ver con una gran opción este noviembre. Es justo decir, esta no es la elección típica. No es solamente una opción entre partidos, políticas, los debates entre izquierda y derecha. Esta es una opción más fundamental de quiénes somos como pueblo. Y si nosotros mantenemos firmes a este gran experimento americano, a la autogobernación. Siempre hemos tenido nuestras diferencias con el Partido Republicano. No hay nada malo con esto. Es esta contienda entre ideas que empuja nuestra democracia hacia adelante. Este contraste. Pero lo que escuchamos en Cleveland la semana pasada, eso no era en particular republicano y no era conservador. Lo que escuchamos era una visión pesimista profundamente de un país
poniéndonos los unos a los otros, aislándonos del mundo. No hubo soluciones serias para problemas y solamente el aumento de resentimiento, de culpabilidad, de odio. Y eso no son los Estados Unidos que conozco yo. Los Estados Unidos que conozco yo está lleno de optimismo y valor y innovación. Es decente y generoso los Estados Unidos que conozco. Claro, tenemos ansiedades de pagar las cuentas, proteger a nuestros niños, cuidar a un padre enfermo. Nos frustramos con el estancamiento político y las divisiones raciales nos preocupan. Nos dan shock. La locura de Orlando, Onisa. Hay lugares de Estados Unidos que nunca se recuperaron de las fábricas cerradas. Hombres que tenían orgullo por su trabajo esmerado, por proveer por su familia. Padres que se preguntan que si tendrían sus hijos las mismas oportunidades que tuvimos nosotros. Todo esto es real. Tenemos el reto para ser mejor. Pero al viajar por este país, todos los 50 estados, al regocijar con ustedes y sentir el duelo con ustedes, y lo que he visto más que todo es lo correcto, lo bueno de Estados Unidos. Yo veo a la gente trabajando esmeradamente para empezar negocios, enseñando a los niños, sirviendo a nuestro país, ingenieros innovando y doctores buscando nuevas curas. Veo una nueva generación llena de energía y nuevas ideas, no restringido por lo que es, pero están listos para agarrar lo que puede ser. Y más que todo veo estadounidenses de cada partido, cada historial, cada fe, que creen que somos más fuertes juntos, negros, blancos, asiáticos, latinos, viejos, jóvenes, homosexuales, gay, heterosexuales, ancianos, jóvenes, todos leales a este país, este amor por este país, estos Estados Unidos que conozco yo. Y solamente hay un candidato en esta campaña que cree en este futuro, que ha dedicado su vida a ese futuro. Una madre, una abuela que haría cualquier cosa para ayudar a que nuestros hijos prosperen. Un líder con grandes planes para romper barreras y para romper techos de cristales y ampliar el círculo de oportunidad para cada estadounidense. La siguiente presidenta de los Estados Unidos, Hillary Clinton. Ahora, hace 8 años, así es. Permítanme decirles, hace 8 años, a lo mejor se acuerdan, Hillary y yo eran rivales para la nominación demócrata. Batallamos año y medio. Luchamos año y medio. Les digo, fue difícil, porque Hillary era fuerte. Yo me sentí cansado. Ella hacía lo que yo estaba haciendo, pero como Ginger Rogers en el baile, era hacia atrás y con tacones. Y cada vez que me pareció que yo quizás tenía ganada la campaña, Hillary venía más fuerte. Pero después de todo, le pedí a Hillary que se uniera a mi equipo. Y ella se sorprendió un poco. Algunos de los de mi personal también se sorprendieron. Pero al final dijo que sí ella. Porque ella sabía que lo que estaba en juego era más grande que cualquiera de nosotros. Y por 4 años me tocó
un asiento de frente a la inteligencia, al juicio y a la disciplina de ella. Yo me llegué a darme cuenta que su ética de trabajo increíble no era para el elogio, para la atención, pero él lo estaba haciendo para todos los que necesitaban una campeona. Entendí que después de todos estos años, ella no se le ha olvidado para quién lucha ella. Hillary todavía tiene la tenacidad que tenía como jovencita, trabajando en los fondos de defensa infantil, ir de puerta en puerta para asegurarse que los niños discapacitados podrían tener una educación de calidad. Ella todavía tiene el corazón que demostró como nuestra primera dama, trabajando con el Congreso para tener un programa de seguro para niños que hasta el día de hoy protege a millones de niños. Todavía ella tiene la emoción de todos los estadounidenses que conoció, que fueron tocados por el 9/11, y luchó en el Congreso para los socorristas, para ayudarles, y en la sala de crisis como secretaria del Estado participó en la formulación de la misión que eliminó a Bin Laden. ¿Saben? Nada le prepara a uno para las demandas, las exigencias de la presidencia. Pueden leer acerca de eso, pueden estudiarlo, pero hasta estar sentado en ese escritorio no se sabe lo que es manejar una crisis global o mandar a los jóvenes a la guerra. Pero Hillary ha estado en esa oficina. Ha formado parte de estas decisiones, sabe lo que está en juego con las decisiones que el gobierno se toma, lo que está en juego para el anciano, la familia trabajadora, el dueño del negocio pequeño, el soldado, el veterano de guerra. Y en medio de crisis, ella les escucha a la gente, mantiene la calma y trata a todos con respeto. Y no importa cómo sea el riesgo, y la gente trata de tumbarla, ella nunca se deja. Ella nunca se deja por vencer. Esa es la Hillary que yo conozco. Esa es la Hillary que yo he llegado a admirar. Por eso digo con confianza, nunca ha habido hombre o mujer, ni yo, ni Bill, nadie más calificada que Hillary Clinton para servir como presidente de los Estados Unidos de América. Espero que no le importa a Bill. Estoy diciendo la verdad. Y de hecho, a lo mejor si dudan acerca de su juicio, miran su compañero de fórmula, de boleta. Tim Kaine es un hombre tan bueno, tan humilde y con un cometido, un siervo público que cualquier persona. Me encanta Anne, me encanta sus hijos. Va a ser mejor a Hillary, como mi buen amigo y hermano Joe Biden me ha hecho un mejor presidente a mí. Ahora, Hillary tiene planes verdaderos para tratar las preocupaciones que ha escuchado de ustedes en la campaña, y tiene ideas específicas para invertir en trabajos nuevos, para compartir los trabajadores con las ganancias de sus empresas, poner a los niños en el preescolar y los universitarios sin sacar muchas deudas. Eso es lo que hacen los líderes. Y luego, pues está Donald Trump. Voten, voten, no hagan bullicio, voten. No hagan no abucheen, voten.
El Donald no es hombre de plan. No es hombre de los hechos tampoco. Se hace llamar hombre de negocios, es verdad, pero yo conozco muchos hombres y mujeres de negocios que han logrado éxitos sin dejar atrás demandas y trabajadores sin pagar y gente estafada. Hay alguien que le cree a un hombre que pasó 70 años en la tierra sin mostrar ningún respeto para los trabajadores, que ahora va a ser la voz de ustedes, su campeón. Si es así, voten por él. Pero si son personas preocupadas por pagar sus propias cuentas, si están preocupadas por cuentas de la cartera y ver crecimiento económico y oportunidades para todos, no hay opción. Si quieren a alguien con una experiencia de vida por luchar por sueldos más altos, mejores beneficios, impuestos más juntos y más reglamentación para Wall Street, entonces voten por Hillary Clinton. Y si tienen una preocupación justa de quién va a proteger a su familia en un mundo peligroso, la opción es aún más clara. Hillary Clinton tiene respeto en todo el mundo. No solamente por líderes, pero por los pueblos que esos líderes sirven. Tengo que decir esto. Las personas fuera de los Estados Unidos no entienden lo que está sucediendo en esta elección. La verdad que no. Porque ellos conocen a Hillary, han visto su trabajo. Ella ha trabajado de cerca con equipos de inteligencia, nuestros diplomáticos, nuestros militares. Tiene el juicio, la experiencia, el temperamento para solucionar las amenazas terroristas. Nuestras tropas han ido en contra de los territorios de ISIL. Hillary va a terminar el trabajo de destrucción a ISIL y lo va a hacer sin pasar a la tortura o impedir a una religión entera sin entrar a este país. Ella es capaz y lista para ser la próxima comandante en jefe. Mientras tanto, Donald Trump llama a nuestro servicio militar un desastre. Aparentemente, él no conoce a los hombres y las mujeres de la fuerza mayor de lucha de todo el mundo. Él sugiere que Estados Unidos es débil. A lo mejor no escucha a los miles de millones de hombres, mujeres y niños de los Bálticos a Burma que todavía ven a Estados Unidos como la luz de dignidad y derechos humanos y libertad. Él es amiguísimo de Putin y le ensalza a Saddam Hussein y dice a nuestros aliados después del 9/11 que tienen que pagar si quieren nuestra protección. Bueno, la promesa de Estados Unidos no vienen con una etiqueta de precio. Nosotros cumplimos con nuestros compromisos y nosotros llevamos nuestras cargas y por eso los países del mundo ven a Estados Unidos más fuerte y más respetado que hace 8 años cuando yo entré en la presidencia. Los Estados Unidos ya es grande. Los Estados Unidos ya es fuerte. Y les prometo, nuestra fortaleza, nuestra grandeza, no depende de Donald Trump. De hecho, no depende de ninguna persona en particular. Y eso al final es la gran diferencia de esta elección. El significado de nuestra democracia. Ronald Reagan llamó a Estados Unidos una ciudad brillante en una cima. Donald Trump
lo llama un sitio de delitos, de crimen dividido que solo él puede arreglar. No le importa a él que la inmigración ilícita y la tasa, el índice de delincuencia son más bajas que cualquier otra década. Porque él no ofrece resolución y soluciones, solo eslogan ofrece él. Él piensa que si asusta a tanta gente, suficiente gente, a lo mejor puede conseguir suficientes votos para ganar esta elección. Y ese es otro juego que Donald Trump va a perder. Y la razón que la va a perder es porque está menospreciando al pueblo estadounidense. No somos un pueblo de temor, un pueblo frágil. Nuestro poder no viene de un autodenominado Salvador que las cosas van a ir bien. Sí, vamos a hacer las cosas de su manera. No buscamos tener un rey que nos rigen. Nuestro poder viene de estas declaraciones inmortales que se escribieron aquí en Filadelfia hace años. Nosotros tenemos estas verdades como autoevidentes, que todos los hombres son iguales. Nosotros, el pueblo, podemos formar una unión más perfecta. Somos nosotros. Es nuestro privilegio, la capacidad de formar nuestro propio destino. Eso es nuestro legado. Eso es lo que impulsó a los patriotas escoger la revolución en vez de la tiranía y a los soldados liberar un continente y los que marchaban cruzar puente en Selma y organizarse los trabajadores para luchar y organizarse para mejores sueldos y sindicalizarse. Los Estados Unidos nunca se ha tratado de lo que un hombre dice que va a hacer para nosotros. Se trata de lo que se puede lograr de parte de todos nosotros juntos, por medio del corazón y el alma, y a veces frustrante, pero el trabajo que perdura de la autogobernación. Y eso es lo que Hillary Clinton entiende. Ella entiende que este es un país enorme, diverso. Ella lo ha visto, ha viajado por el país, ha hablado con la gente y ella entiende que la mayoría de los asuntos no son ni blancos ni negros. Ella entiende que cuando uno tiene el 100% de la razón, para lograr las cosas hay que llegar a un consenso. Y que no insultemos el uno al otro constantemente para la democracia. Para lograr el progreso hay que escuchar el uno al otro y vernos los unos a los otros y también luchar para nuestros principios, pero para encontrar ese terreno común, ese consenso, no importa lo difícil que sea. Hillary sabe que podemos trabajar por medio de las divisiones raciales, pero ella sabe el temor que sienten los padres negros cuando sale su hijo de la casa, que cuando un valiente oficial de policía sale de su casa, su familia tiene ese temor, pero podemos trabajar con eso a encontrar esa unión. Y ella sabe que reconocer los problemas que han ido acumulándose durante décadas no está empeorando las relaciones raciales, pero está posibilitando la unión y la mejora entre las personas. Y Hillary sabe que podemos insistir con un sistema legal de inmigración, todavía habiendo a estudiantes que se están esmerando y sus padres que trabajan y no son ni criminales ni violadores, y las familias que vinieron acá por las mismas razones que nuestros antepasados, para trabajar y estudiar y hacer una mejor vida, donde podemos hablar y adorar y amar como queremos, que sus sueños es el sueño americano.
y ningún muro puede contener ese sueño americano. Estas son las cosas que Hillary sabe y conoce. Este negocio de la democracia puede ser frustrante. Yo lo sé. Confíen en mí. Hillary lo sabe muy bien. Cuando el otro lado se rehúsa al consenso, el progreso se puede estancar. La gente es perjudicada por la falta de acción. Los que apoyan pueden frustrarse y sentir que no está haciendo lo suficiente, que el amor se ha vendido. Les prometo, al cambiar suficientes opiniones y entregar suficientes votos, el progreso sí sucede. Si dudan de eso, preguntan de 20 millones de personas más que tienen el cuidado médico hoy día. Pregúntenle al infante de Marina que sirve con orgullo su país sin escoger al esposo que ama. La democracia funciona en Estados Unidos, pero tenemos que quererlo. No durante solamente un año electoral, pero todos los días de intermedio. Así que si están de acuerdo que hay demasiada desigualdad en nuestra economía y demasiado dinero en nuestra política, tenemos que alzar la voz y ser persistentes como los que apoyan a Bernie Sanders. Han apoyado a Bernie Sanders durante esta elección. Tenemos todos que salir a votar para demócratas en toda la boleta electoral y hacerles responsables hasta que cumplen. Así es, sientan el burn. Si desean más justicia en el sistema de justicia penal, todos tenemos que votar solamente para una presidenta, pero para alcaldes y sheriff y procuradores generales y legislaturas estatales. Ahí es donde se hace la ley penal y tenemos que trabajar con policías y manifestantes hasta que las leyes y las prácticas cambian. Así funciona la democracia. Si quieren luchar en contra del cambio climático, tenemos que hacer participar no solamente a los jóvenes de los recintos universitarios, pero tenemos que hablar con el minero de carbón que quiere cuidar de su familia, la madre soltera que se preocupa por los precios de gasolina. Si quiere proteger a nuestros hijos y a nuestros policías de la violencia de armas de fuego, tenemos que convencer a la mayoría de los estadounidenses, incluyendo a los dueños de armas de fuego, que están de acuerdo con las revisiones de compra de armas, al igual que el cabildeo de armas de fuego por cada funeral que nosotros llevamos a cabo. Así sucede el cambio. Miren, Hillary tiene una cantidad de críticas. Se han burlado de ella de parte de la derecha y algunos de la izquierda. Se le han acusado de todo lo que uno se puede imaginar y algunas cosas que uno ni se imagina. Pero ella sabe, eso es lo que sucede cuando uno está bajo microscopio por 40 años. Ella sabe que a veces durante esos 40 años ha cometido errores, tanto como yo, tanto como todos nosotros. Eso es lo que sucede cuando hacemos un intento. Eso es lo que sucede cuando uno es el tipo de ciudadano que Teddy Roosevelt describió, no los tímidos que critican de las orillas, pero alguien que entra al estadio, alguien que va al frente, que se esmera, que se equivoca, pero al final conoce la victoria de los logros. Hillary Clinton
es esa mujer en la lucha. Ella ha estado ahí apoyándonos, aun si no nos hemos dado cuenta. Pero si tomamos en serio nuestra democracia, uno no puede quedarse en casa porque ella no está con nosotros en cada asunto, porque la democracia no es de espectadores. Los Estados Unidos no es de si él puede, es de si nosotros podemos. Y vamos a llevarle a Hillary a la victoria este otoño, porque eso es lo que el momento exige. Sí podemos. No ella puede, no yo puedo, sí podemos. Saben, ha habido mucho hablar en esta campaña de lo que ha perdido Estados Unidos. La gente que nos dice que nuestro estilo de vida se está socavando por cambios oscuros fuera de nuestro control. Les dicen a los votantes que hay un Estados Unidos allá afuera que hay que restaurar. Esta es una idea que no es una idea que comenzó con Donald Trump. Los políticos han promulgado esto por mucho tiempo, quizás del comienzo de nuestra república. Y me hace pensar de la historia que les conté hace 12 años, de mis abuelos de Kansas y las cosas que me enseñaron al crecer. Mis abuelos vinieron del interior del país. Sus antepasados empezaron como pioneros allá hace 200 años. No sé si tenían sus actas de nacimiento, pero ahí estaban. Y eran irlandeses y escoceses, granjeros, maestros, farmacéuticos, trabajadores, gente de pueblo, gente fuerte, algunos demócratas, pero muchos, quizás la mayoría, eran republicanos del partido de Lincoln. Y mis abuelos explicaron que la gente de estos lados no les gusta los que se jactan, los bullies, los presumidos, no les gusta los odiosos, la gente que siempre quiere un atajo en la vida. Su valor de ellos eran las características como el buen trabajo, la honestidad, la sinceridad, la bondad, la humildad, la cortesía, la responsabilidad, el ayudarse los unos a los otros. Eso es lo que ellos creían. Verdades, cosas que perduran, las cosas que tratamos de inculcarles a nuestros hijos. Y lo que entendían mis abuelos era que estos valores no se limitaban a Kansas, no se limitaban a los pueblos pequeños. Estos valores pasaban a Hawái, pasaban aún al otro lado del mundo, donde mi madre terminaría trabajando para las mujeres pobres a tener una mejor vida, tratar de adquirir esos valores. Mis abuelos sabían que estos valores no se reservaban para una sola raza, se podrían pasar a un nieto medio keniano o una nieta medio asiática, como los padres de Michelle, descendientes de esclavos que enseñaron a sus hijos viviendo en una casa bungalow en el lado sur de Chicago. Sabían que estos eran valores lo que atraían a inmigrantes a venir a este país y creían que los hijos de esos inmigrantes eran tan estadounidenses como sus propios hijos. Si llevaban yarmulke o gorra de béisbol o hijab o
sombrero de vaquero. Los Estados Unidos ha cambiado durante el transcurso de los años, pero estos valores que me inculcaron mis abuelos no se han desvanecido. Son tan fuertes como siempre, todavía queridos por gente de cada partido, cada raza, cada fe, cada religión, siguen en cada uno de nosotros. Lo que nos hace estadounidenses, lo que nos hace patriotas, es lo que está aquí adentro. Eso es lo que importa. Y por eso podemos tomar la comida y los estilos y la música de otros países y mezclarlo, hacer algo singularmente nuestro. Por eso vienen sobrevivientes y empresarios de todo el mundo a crear nuevas industrias acá. Por eso nuestros militares pueden ser, así como son, de cada raza, forjado al servicio común. Por eso cualquier persona que amenaza nuestros valores de yihad o demagogas o fascistas siempre van a fracasar al final. Eso es Estados Unidos. Eso es Estados Unidos, esos lazos de afecto, ese credo común. No tememos el futuro, lo formamos, lo abrazamos como un solo pueblo. Más fuertes juntos que solos. Eso es lo que Hillary Clinton entiende. Esa luchadora, esa diplomática, esa madre y abuela, esa funcionaria pública, esa patriota, ese es el Estados Unidos para que lucha ella. Y por eso tengo confianza, al salir de este escenario esta noche, que el Partido Demócrata está en buenas manos. Mi tiempo en la presidencia no ha arreglado todo. Con todo lo que hemos logrado, hay mucho que quiero lograr todavía. Pero con todas las lecciones que me han tocado aprender, todos los lugares donde he fracasado, le he dicho a Hillary lo que me ha levantado y les cuento a ustedes cada vez han sido ustedes. El pueblo estadounidense. Esta carta que pongo en mi pared de un sobreviviente en Ohio que dos veces casi perdió todo a cáncer, pero me instó a seguir trabajando para el cuidado médico para todos. Es la pintura que tengo en mi oficina privada. Un búho con ojos verdes y alas azules. Pintada por una niña caída en Newtown, dada a mí por sus padres como obsequio. Todos los padres que han llevado su duelo a acción. Es el dueño de pequeños negocios que cortó su propio salario para no despedir a sus empleados durante la recesión. Él dijo, esto no sería el espíritu estadounidense. Es el conservador de Texas que dijo que él está en desacuerdo conmigo en todo, pero agradecía que yo, como él, trato de ser buen papá. Es la valentía del joven soldado de Arizona que casi se murió en el campo de batalla en Afganistán, pero ha aprendido a hablar nuevamente y caminar de nuevo. Y este año entró en la oficina oval por su propia cuenta a saludarme y chocarme la mano.
cada estadounidense que creo que podríamos cambiar y mejorar este país. Tantos de ustedes que nunca se habían involucrado en la política, que levantaron los teléfonos, tocaron puertas, usaron el internet de nuevas formas que yo no entendí, pero efectuaron el cambio. Son los mejores organizadores del planeta. Y estoy tan orgulloso de todo el cambio que hicieron posible ustedes. Una vez tras otra, ustedes me han elevado, me han levantado, y espero que yo en algunas veces les haya levantado a ustedes. Y esta noche les ruego hacer para Hillary Clinton lo que hicieron por mí. Les pido que la lleven a ella de la misma forma que me llevaron a mí, porque ustedes, yo hablaba de ustedes hace 2 años cuando hablé de la esperanza. Son ustedes que impulsaron mi fe para el futuro. El camino es largo. Esperanza con la dificultad, la incertidumbre, la audacidad de la esperanza. Estados Unidos han vindicado esa esperanza en estos últimos años y ahora estoy listo para pasar la presidencia y ser ciudadano privado, y les pido que rechacen el temor y el cinicismo y tomar lo mejor de nosotros, elegir Hillary Clinton como la próxima presidenta de Estados Unidos y demostrarle al mundo que todavía creemos en la promesa de esta gran nación. Gracias por esta jornada increíble. Vamos a seguir. Dios les bendiga. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.